política justicia, política salud, política todas las demás instituciones del poder, como asimismo la justicia y el eje legislativo. Asimismo, nosotros seguimos buscando testimonios al respecto de los hechos de justicia o de injusticia que nunca tuvieron resolución. Para ello estuvimos hablando con familiares de Javier Irrazábal, el caso Irrazábal, que hace 13 años aconteció en Federación, que hizo que toda la sociedad se movilice, pero no así los engranajes de la justicia y el poder local. Vamos a escuchar ahora a una de las integrantes de esta familia que tiene un testimonio extenso para contarnos y a su vez también para mostrar otra realidad. Escuchamos. Bueno, cuando pasan estos casos como los casos de Luana y otros casos que hubo acá en Federación, o cada vez que pasa un caso acá en Federación de injusticia, eh, de que muere un inocente por cosas tan feas como las que están pasando, a nosotros nos toca muy de cerca. eh, Nos vuelve todo para atrás, nos vuelve a ese 2013 que nos marcó para siempre. Hoy ya hace 12 años, en noviembre del año pasado hizo 12 años de la muerte de Javi. A Javi lo mataron, Javi no tuvo justicia, no cayó nadie preso. Eh, a Javi lo mataron de de un golpe en la cabeza con un escombro que era grande como un ladrillo. Eh, Tuvimos muchos juicios, apelamos las veces que se pudo, tuvimos juicios en Concordia, tuvimos juicios en Paraná. Antes de tener los juicios en Paraná, fuimos hasta Paraná con mis papás a hablar con el procurador. eh, y bueno, y nos reuníamos, veníamos con esa esperanza de que sí, se iba a hacer justicia. eh, y cuando llegaba la hora del juicio era todo lo mismo, no nos daban respuesta, no, los jueces lo dejaban libre al asesino. Tuvimos testigos, pocos. Eh, esa noche mi hermano había salido a ser mandado. En el hospital estaba lleno de gente por un problema que hubo con esa familia de quien mató a mi hermano. Le habían apuñalado a un familiar de ellos. Estaban todos en el hospital. Había más o menos 20, 30 personas. Yo ya estaba, me acuerdo esa noche estaba acostada mirando tele y cuando escucho como un choque, porque fue ahí cerca de la casa de mis papás, nosotros vivimos media cuadra, me levanté y, y salí para afuera, me miré para hacia la esquina y veo un montón de gente, pensé que había sido un choque, me voy acercando y en eso que me acerco empiezan a gritar el de Irrazábal, eh, quedé ciega. No entendía nada, pensé en cualquiera de mis hermanos, hasta incluso pensé en mis papás porque he visto personas tiradas de lejos que ya le habían salido. Y cuando me voy acercando, era mi hermanito Javi. Eh, Le empecé a gritar, no reaccionó nunca. Eh, en eso, bueno, mm, me vine a a mi casa corriendo, porque yo no podía hacer nada en ese momento, esperando la gente ahí que pedía que lo levanten de la calle, ¿no? Del hospital que estaba ahí al frente. Y había tanta gente que no recuerdo bien. Recuerdo a algunos, no recuerdo bien a todos. Cuando iba yendo para mi casa, me dice una chica, tu hermano no tuvo un accidente, tu hermano le tiraron con unas piedras en la cabeza. Bueno, no le di mucha importancia, o sea, no es que no le di importancia, sino que se fui apurada hasta mi casa a buscar el celular para llamar a mi papá. En eso, bueno, fue todo eh, loco, ¿no? Desesperante. A mi hermano los trasladan a Concordia. eh,
que no voy a olvidar nunca. Ese día no reaccionó nunca, lo trasladaron a la Concordia, mi papá viajaron con ellos, con él, y, y al otro día, 22 de noviembre, a las 3 de la tarde más o menos, después que pasamos a verlo, falleció. No hubo nadie preso, tuvimos tres testigos que se animaron. Uno de ellos era el primo de él, que solo fue hasta casa y me buscó hablar conmigo y me dijo que él iba a hablar porque era el primo de él, el que le pegó a Javi, que iba a hablar porque estaba cansado de que esa gente ensucie el apellido del padre, o sea, que son parientes, del padre, perdón, no del abuelo. Y bueno, le dije yo que le iba a agradecer, al otro día fue al velorio, me volvió a decir lo mismo, que iba a dar la declaración de él. Fue y declaró una chica de ahí al frente también, que vivía en el hospital, al frente del hospital, que en ese tiempo era mi amiga, también declaró, dijo todo lo que vio, que fue esa persona que había matado a mi hermano, que ella vio cuando le tiró la piedra, fue, dio su declaración. Eh, bueno, y al día del juicio, no sé qué pasó, si hubo amenazas, qué pasó, la cuestión que la chica esta eh, declaró todo lo contrario, que ella no vio nada o algo así. No recuerdo bien, hay cosas que no recuerdo de ese momento. Fue todo muy, muy traumador para mí. El otro chico también amenazado, el primo de él, yo sé que ese sí fue amenazado, lo golpearon el padrastro para que no hable. Como eran todos parientes, no quería que hable. También no dio la declaración que dio a un principio. Ellos habían quedado presos por falso testimonio. Y, y bueno, en el último juicio declaró Nahuel, el chico que iba con él, y lo señaló al asesino de mi hermano, lo señaló, dijo él fue el que mató a mi amigo, y no bastó tampoco. No, no sé, la verdad que no entendíamos por qué. Fue todo tan injusto, hicimos marchas, muchas marchas con muchísima gente de Federación que nos acompañó. Por eso digo, cuando escucho que dicen vamos a hacer marcha, y yo digo, ¿para qué? Si acá nadie nos escucha. Entonces, bueno, eso pasó y lo más feo es que acá en Federación todos nos conocemos eh, y esa gente que mientras estábamos en los juicios familiares del asesino de mi hermano, mientras mis papás se arrastraban en los tribunales mal por todo lo que había pasado, todo fue todo muy rápido y la tristeza no invadía a nosotros y ellos en vez de agachar la cabeza porque a mi hermano lo mataron por equivocación, se burlaban, festejaban como que ganaron un partido de fútbol. Eh, Nunca agacharon la cabeza porque a mi hermano lo mataron por equivocación. Cuando mi hermano cayó del piedrazo eh, que le pegaron en la cabeza, fueron unos cuantos, al asesino y otros más, a querer seguir pegándole en el suelo. Y como vieron que era mi hermano, salieron, dijeron, nos equivocamos. Uy, nos equivocamos y salieron todos disparando por dentro y por fuera del hospital. Eso es lo que cuentan los testigos que vieron ahí, que al final después nadie quiso salir a declarar. Rogamos, pedimos a toda la gente que estuvo ahí que nos salga de testigo y nadie quiso salir de testigo porque en ese entonces la gente le tenía miedo a ellos. Eh, y bueno, y fueron muchos, muchos los cómplices,
porque tías y tíos del asesino de mi hermano, cuando vieron venir la moto esa que venía mi hermano, gritaron, ahí viene Pato Negro, que era al chico que ellos realmente le iban a pegar. Tírenle piedra y bueno, y no fue a mi hermanito al que le querían pegar. Y fue una muerte injusta. Eh, Mi hermanito tenía 18 años, recién estaba empezando a vivir la vida. Y bueno, no hubo justicia, no, nadie pagó por la muerte de Javi. Yo no creo en la justicia del hombre, pero sí creo en la justicia de Dios. Bien, qué fuerte el testimonio, ¿no? Y nos hace recordar aquellas marchas y esta tremenda historia, porque lo confunden, Aldo, lo terminan matando por confusión en ese revuelo, en ese piedrazo que le tiran. Pasaron tantos años, uno se pregunta qué pasó, si hubo impericia por parte de la justicia en la acusación, qué pasó que no hubo justicia, en fin. Me quedo con una frase de esta familiar de miembro de la familia Garrazábal que dice lo siguiente: ¿marchas para qué si acá nadie te escucha? En relación a todo el contexto que estamos viviendo con respecto al caso Luana, al caso Familia Telis, a tantos casos, ¿no?, que han resonado y que han conmocionado de manera emocional a la población local, a la gente de Federación, a nuestros vecinos. Y esto mismo también pasa, ¿no? Una muerte por equivocación. Y como decía recién en un artículo del año 2013 que estaba leyendo, eh, esto que decía un familiar también del otro muchacho que acompañaba a quien falleciera después, a Javier Irrazábal, esto de decir, se equivocan, te matan y después te piden disculpas porque se equivocaron y con eso basta, ¿no? Como para que la justicia resuelva no hacer justicia. Entonces, bueno, este también fue un caso que conmocionó muchísimo y de manera muy dura a Federación. Entonces traíamos a colación el testimonio vivido y en carne propia de una de las familiares de Javier Arrazábal. Otro caso más sin resolución, un caso más sin respuesta en Federación, un caso más en donde la justicia, las instituciones ligadas al poder, no han podido reparar a una familia doliente y tampoco han podido reparar a Federación. 13 años sin justicia y en estos 13 años otros casos se han ido sucediendo. Y entonces nos hace hacer la siguiente pregunta: ¿cómo funciona el entramado de lo que es justicia política y también legislativa en nuestra ciudad? ¿Cómo funciona todo el eje de poder en nuestra localidad? Que queda siempre estas cosas sin respuesta y parece que es una ciudad en donde estamos casi todos a la deriva y sin que nadie nos dé atención a estas cuestiones, ¿no? Perfecto. Bueno, Aldo,